Buenos días. Vamos a comenzar con esta clase número 8 que habíamos hablado un poco en la clase número 6 que yo me la salté un poquito para explicar lo que era promoción y prevención de salud, ya que algunas alumnas me habían consultado y estaban un poco confusos con las definiciones de cada término. Entonces, por eso les di esa clase. Vamos a ver lo que es vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un proceso continuo, sistemático, práctico y de observación y de evaluación permanente de la tendencia, distribución de casos, de funciones y de la situación de la salud de la población. Permite utilizar la información mediante la identificación de los hechos, la recolección, análisis e interpretación sistemática de los datos, con los que puede observarse y anticiparse a cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y las medidas de control. Podemos decir que la vigilancia epidemiológica nos brinda información para la acción. Bueno, objetivos de la vigilancia epidemiológica. Mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad. Establecer la susceptibilidad de los riesgos de la población a las enfermedades bajo vigilancia. Formular las medidas adecuadas según el nivel correspondiente. Evaluar la bondad de las medidas de control planteadas. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Identificar, cuantificar y monitorear tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Fíjense la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica. Bueno, ¿qué objetivos tiene? Vimos la importancia, vemos los objetivos. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Detectar cambios en las prácticas de salud. Investigar y controlar las enfermedades. Planear los programas de salud. Evaluar las medidas de prevención y control. Intercambiar oportunamente información analizada entre los equipos de salud del primer nivel de vigilancia epidemiológica. Proporcionar evidencias para la formulación de políticas e intervenciones de salud y evaluar las medidas de construcción e intervenciones sanitarias. Las medidas de control e intervenciones sanitarias. Controlar y prevenir los problemas de salud con bases científicas y no solo la anotación de observaciones. Procesos o actividades de la vigilancia epidemiológica. La recolección de datos, análisis e interpretación de los mismos, de esos datos que recolectamos, la ejecución de acciones a través de lo que hemos recolectado y lo que hemos analizado, y después la diseminación de la información sobre la enfermedad y de los resultados de las medidas aplicadas. Fíjense que parecido a lo que hablábamos de los pasos del método científico relacionado. Bueno, la recolección de datos. Los pasos a seguir. Primero, identificar las personas o instituciones que pueden proveer datos. Segundo, establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos y la frecuencia con que deben ser notificados. Organizar registros simples de datos en el servicio de salud. Fuentes de datos más comunes en vigilancia son A. La notificación de casos. Es el procedimiento medular de la vigilancia
mediante el cual los servicios de salud públicos y privados informan rutinaria y obligatoriamente a la autoridad sanitaria sobre la atención de eventos sujetos o vigilancia. Es posible que las medidas de control ya hayan sido tomadas por el nivel superior y hay que implementarlas en la comunidad. Es necesario el asesoramiento epidemiológico de los niveles superiores, incluyendo los recursos para la investigación. Bueno, no voy a hacer muchos comentarios de todas estas cosas porque creo que lo están viendo a diario en lo que está ocurriendo, sucediendo con toda esta pandemia. Los registros son sistemas permanentes de consignación de eventos ejecutados por instituciones públicas o privadas donde se consignan regularmente la ocurrencia de ciertos eventos, por ejemplo, nacimiento, defunciones, hospitalización, inmunización, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, asistencia escolar y laboral. Fíjense que abarca todo, todas las actividades de los seres humanos. Y, o sea, estamos hablando de fuente de datos, o sea, de dónde recopilamos información. Y de rumores. Son opiniones espontáneas y no confirmadas en la comunidad y divulgados por sus líderes o a través de los medios de comunicación de masas asociadas al incremento. Puede ser primero manifestación de un brote que efectivamente está ocurriendo en un lugar. Análisis e interpretación de datos. Se basa en la consolidación y presentación, agrupamiento y ordenamiento de los datos recolectados en cuadros, figuras o mapas que pueden facilitar su análisis e interpretación. O sea, lo que por ahí ustedes vieron, que tenían que trabajar con los boletines epidemiológicos. El análisis básicamente es un proceso de comparación de datos en relación a características y atributos de tiempo, persona y espacio, cuyo propósito es establecer las tendencias de la enfermedad a fin de detectar los cambios que puedan ocurrir en el comportamiento. Identificar factores asociados y grupos de riesgo. Identificar las áreas en que se pueden aplicar las medidas de control. Acá tenemos un dibujito que por ahí puede ser ilustrativo de cómo se trabaja con un mapa, cómo se van tildando los lugares, más o menos por ahí lo que yo les explicaba el año pasado con referencia a la visita domiciliaria. Bueno, ejecución de las medidas de prevención y control. Como resultado del análisis de los datos, se iniciará tan pronto sea posible la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuadas a la situación. ¿Estamos? O sea que de todo esto, uno recibe la información, tiene una idea y después resulta en un buen trabajo. Diseminación de la información. ¿Cómo yo la hago correr, la distribuyo? Puede ser por reuniones de trabajo, contactos personales, que es lo que habíamos visto el año pasado en redes sociales, o medios de comunicación, que por ahí ahora lo que ustedes están viendo más a menudo, que está todo por medios de comunicación, esto de la pandemia. Bueno, elementos de la vigilancia epidemiológica, casos y muertes. O sea, número total de casos y muertes, fecha y lugar de ocurrencia, características de la persona. Todo esto es para después ir estableciendo las estadísticas y ver cómo va estando la salud y poder organizar lo que sea una respuesta a todas estas necesidades. Resultados de laboratorio, por ejemplo, confirmación de casos, niveles de inmunidad en la población, niveles de contaminación ambiental. Bueno, ahora no preciso decirles mucho, creo que lo están viendo todos a esto. Medidas de prevención y control, datos de los programas relacionados
con la extensión de las medidas de control usadas, enfermos tratados, viviendas rociadas, vacunas aplicadas y medio ambiente, datos de las condiciones ambientales, cobertura y calidad de los servicios. Elementos de la vigilancia epidemiológica. Los vectores. Datos sobre tipos de vectores existentes, distribución de esos hábitos, resistencia o susceptibilidad a los insecticidas, por ejemplo con los mosquitos. Reservorio. Datos sobre reservorios humanos o animales. Población. Datos sobre tamaño de la población, composición por edad, sexo, etc., distribución, susceptibilidad o resistencia. Bueno, usos que tiene la vigilancia epidemiológica. Seguimiento de los eventos de salud. Estimar la magnitud de los eventos, que tan frecuentemente es un padecimiento en una población. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, por ejemplo, brotes, epidemias y la presencia de problemas emergentes. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Incremento reciente de las enfermedades de transmisión sexual. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Vigilancia de laboratorio de virus de la influenza, por ejemplo, de la gripe. Detectar cambios en las prácticas de salud, o sea, un incremento de las tasas de cesárea, o sea, detectar todos estos cambios. Seguimos en los usos. Los que están vinculados con las acciones de salud pública. Investigar y controlar las enfermedades sujetas a vigilancia, a fin de buscar la fuente de infección, estimular la acción rápida para dar alerta a la comunidad e identificar personas en riesgo. Planificar los programas de salud, el monitorear los cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, lugar y persona, permite a los servicios anticipar cuándo y dónde pueden ser requeridos los recursos, el cual permitirá elaborar un plan real para asignar los recursos de acuerdo a los principios de equidad, eficiencia y oportunidad. Evaluar las medidas de prevención y control, por ejemplo, la modificación a la política de vacunación contra el sarampión en la Argentina, donde después de la epidemia de los 80 el esquema de vacunación pasó de una dosis a 2 dosis. Bueno, la información de la vigilancia se consolida año a año en anuarios de información que sirven para desarrollar modelos estadísticos para predecir la factibilidad de las políticas propuestas para la erradicación de las enfermedades, que es lo que ustedes vieron la otra vez, los boletines epidemiológicos. Vigilancia en salud. Vigilancia activa. Es cuando el equipo de epidemiología se traslada personalmente a la fuente de información para realizar búsqueda de la información objeto de vigilancia independientemente si la persona afectada acude o no al servicio de salud. Y la vigilancia pasiva es cuando cada nivel de salud envía información en forma rutinaria y periódica sobre los eventos sujetos de vigilancia al nivel inmediato superior. Fuente de la vigilancia epidemiológica. La pasiva. Anuarios de epidemiología, historias clínicas, fichas epidemiológicas, telegrama epidemiológico semanal, boletín epidemiológico semanal, certificado de función, formularios oficiales. La activa es encuesta de morbilidad, encuesta de grupos de sectores de riesgo, investigación de brotes epidémicos, encuesta socioeconómica, investigaciones serológicas, tamizaje, citología virológica y bacteriológica. Bueno, después tenemos la vigilancia especializada,
que se refiere a la vigilancia de enfermedades o desviaciones de la salud en forma particular. Este tipo de vigilancia se utiliza sobre todo para enfermedades transmisibles de notificación individual o para patología de alta prioridad tanto nacional como internacional, campañas o programas de erradicación o control, bueno, más o menos parecido a lo que está sucediendo ahora, en estos momentos. La vigilancia centinela es la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de servicios de salud, por ejemplo las unidades centinelas, que se comprometen a estudiar una muestra preconcebida, o sea, la muestra centinela, de individuos de un grupo poblacional específico, en quienes se evalúa la presencia de un evento de interés para la vigilancia, condición centinela. O sea que unidades centinelas generan una muestra centinela y destacan una condición centinela. La vigilancia epidemiológica no convencional complementa al sistema de vigilancia epidemiológica convencional mediante la actuación de informantes claves, sensores, ya que se encargan de la detección de factores de riesgo y signos y o síntomas de alarmas, notificando a las autoridades sanitarias para ejecutar las intervenciones correspondientes. Eventos de salud bajo vigilancia, enfermedades sujetas a vigilancia por el Reglamento Sanitario Internacional, enfermedades objeto de vigilancia por parte de la Organización Mundial de la Salud, determinadas en la 22ª Asamblea Mundial de Salud, que trató fiebre recurrente transmitida por piojos, poliomielitis paralítica, paludismo e influenza o gripe. Enfermedades que ya han sido total o parcialmente erradicadas, por ejemplo la poliomielitis, la fiebre amarilla urbana y la viruela. Yo creo que con seguridad de estas tres la que ha sido erradicada totalmente es la viruela y parcialmente la poliomielitis y la fiebre amarilla urbana. Enfermedades que se encuentran en fase de eliminación, por ejemplo el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el tétano del recién nacido, la sífilis congénita, entre otras. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, como el cólera, la infección por virus del ébola, entre otros. Fíjense que cuando ustedes averiguaron las enfermedades de denuncia obligatoria, la gran mayoría sirven para todo esto, para esta vigilancia, para elaborar todos estos trabajos. Enfermedades emergentes, reemergentes y desconocidas en el área geográfica, de interés nacional e internacional, por ejemplo el dengue, malaria, tuberculosis, VIH-Sida, infección por hantavirus, encefalopatías espongiforme o enfermedad de las vacas locas. Enfermedades no transmisibles, o sea, estos son desconocidas en nuestro área geográfica, conocidas en otros lugares. Enfermedades no transmisibles de alta mortalidad prematura, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, infarto agudo al miocardio, accidentes, diabetes mellitus. Daños a la salud provocada por sustancias tóxicas ambientales como el plomo, compuestos organofosforados, arsénicos, entre otras. Factores de riesgo de alta prevalencia: hipertensión arterial, tabaquismo, estrés, alcoholismo, malnutrición, entre otras. Fíjense que ya estamos hablando de problemas que los podemos ver nosotros en nuestra comunidad. Condiciones saludables o eventos de salud positivos, por ejemplo, la lactancia materna, el ejercicio físico regular, salud ocupacional, entre otras. Otros eventos de naturaleza social condicionantes o determinantes de problemas de salud, como la violencia urbana y doméstica,
abuso sexual, delincuencia, desplazamiento de poblaciones, desempleo, desigualdades en salud, entre otras. Bueno, yo acá le puse una tablita, creo que es parecida a la que tenían ustedes antes, enfermedades o eventos sometidos a vigilancia epidemiológica, EPI-12, enfermedades o eventos sometidos también a vigilancia epidemiológica. Bueno, ¿cuándo investigar? La enfermedad primero de todo, la enfermedad es prioritaria. Cuando la enfermedad excede a la frecuencia usual, que tampoco, si siempre tenemos casos de gripe todos los años, cierta cantidad, porque haya uno o dos más, no, bueno, tiene que exceder a la frecuencia anual o usual. Los casos tienen una fuente común de infección, la gravedad de la enfermedad puede ser mayor que en su forma habitual y se trata de una enfermedad desconocida en el área. Y bueno, acá tenemos lo que es epidemia, es la ocurrencia en una comunidad o región de un grupo de casos de una o región de un grupo de casos de una enfermedad que claramente excede la incidencia normal esperada. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad o de un agente infeccioso dentro de una zona geográfica determinada, que es lo que habíamos visto que sucedía con el Chagas o con algunas otras enfermedades. Brote puede ser definido como un episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí. Bueno, acá tenemos un ejemplo de vigilancia centinela cuando estuvimos hablando. Y fíjense que hay unos cuadritos acá, unos dibujitos de inventario de enemigos, quiénes son enemigos, por ejemplo, bueno, el mosquito, algunos parásitos, o sea, de infestaciones, los animales que son portadores de muchas enfermedades, principalmente las mascotas, y bueno, tenemos también la vinchuca. Bueno, están más o menos categorizados según la cantidad, la importancia que tienen y uno de los principales es el mosquito. Bueno, la vigilancia centinela es la vigilancia basada en la recolección de datos de una muestra que son utilizados. Esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Como información de lo que ocurre en la población de referencia. La vigilancia centinela. Como indicativo de la tendencia de una enfermedad o evento de salud. Para identificar casos de enfermedad de forma temprana. Bueno, vigilancia a través de los puestos centinela, que habíamos visto allá anteriormente. En los puestos centinelas se producen acciones de prevención y control, se establecen las vías de transmisión, el medio ambiente, o sea, la gente, el huésped y el reservorio, todo eso se investiga en los puestos centinela. Los objetivos son identificar y monitorear cambios en el huésped, identificar magnitud y características de diferentes tipos de agentes e identificar algunas de las características del ambiente físico, biológico o social que participan en la transmisión de una enfermedad. Los puestos centinelas son unidades de atención de la salud donde se realiza una actividad intensiva para obtener información de mayor calidad sobre eventos de salud seleccionados. No tiene una base poblacional establecida, puede ser utilizada para analizar tendencias y no permite comparar la magnitud de la enfermedad con otra zona, sino que es solamente lo que depende de ese lugar, de donde está el puesto centinela. Después se irá dando información, cada puesto centinela dará la información y después se recabarán y se juntarán con otras informaciones.
La implementación del puesto centinela, criterios de selección del puesto. En base al problema objeto de estudio, la cobertura, la accesibilidad, la representatividad, confiabilidad, capacidad de respuesta, sistema de comunicación eficiente. Determinar definición y clasificación de caso, sistema de información, formato, fichas epidemiológicas, según lo que quieran. Notificación, de qué forma, qué vía, qué formato, qué frecuencia, quién es el responsable. Y el 4, la muestra, tipo, requisitos, conservación, almacenaje y transporte. Establecer contacto con el laboratorio, notificar a las autoridades del puesto centinela seleccionado y capacitación de personal del puesto de centinela, médico, enfermeras, otros. Yo no sé si se los comenté la otra vez, generalmente todo lo que es vigilancia epidemiológica en las regiones sanitarias suele estar a cargo o solía estar a cargo de una enfermera, de un plan que se llama Vigía, del plan Vigía, y estaban encargadas de todas estas cosas de coordinar todo esto, porque una sola persona no lo puede hacer, entonces se implementan todas estas cosas para recabar la información. Vigilancia de eventos centinela o se monitorean los programas de salud. Por ejemplo, el programa materno-infantil, las inmunizaciones, la calidad hospitalaria, todo eso hace la vigilancia centinela. Eventos, mortalidad materna infantil, por qué causas, cobertura, enfermedades inmunoprevenibles, mortalidad por causas. Bueno, todo eso era lo que informaba el puesto centinela. La evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, la descripción del sistema, para evaluar, estamos evaluando ahora, enunciar los objetivos del sistema, describir los eventos de salud bajo vigilancia, establecer la definición de caso para cada evento, describir los componentes y la operación del sistema y trazar el diagrama del flujo del sistema. La descripción del sistema. ¿Qué población está bajo vigilancia? ¿Qué periodo de tiempo abarcan los datos recogidos? ¿Qué información se recoge? ¿Quién suministra la información de vigilancia? ¿Cuál es la fuente de los datos? ¿Cómo se transfiere la información? ¿Cómo se guarda la información? Fíjense todo esto que hay que tener en cuenta. ¿Quién analiza los datos? ¿Cómo son analizados los datos y con qué frecuencia? ¿Se realizan tabulaciones preliminares y finales, análisis e informes? ¿A quiénes se les distribuyen los informes? ¿Cómo son distribuidos los informes? La evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica consiste en medir y formular un juicio acerca del funcionamiento, permitiendo conocer el problema y dirigir acciones para reorientar el trabajo. Todas esas preguntas que nos hicimos antes nos van a servir para esta evaluación. Y se evalúan básicamente qué aspectos. Los administrativos, importantísimos. Los epidemiológicos y las actividades de control. Indicadores de evaluación. Tenemos indicadores administrativos que nos van a indicar el tiempo transcurrido desde el inicio del brote hasta su notificación, el tiempo transcurrido desde la notificación hasta el inicio de la investigación, disponibilidad de datos, si están accesibles cuando se los necesita, cobertura por población y área geográfica del sistema, unidades informantes, total de unidades existentes y calidad de notificación. Los indicadores administrativos nos van a dar un porcentaje de muestras en número adecuado, porcentaje de muestras en calidad adecuada, o sea, cantidad, calidad,
oportunidad y regularidad del envío de muestras para estudio de laboratorio, frecuencia, oportunidad, calidad y regularidad con las que el laboratorio recibe las muestras, relación entre brotes notificados e investigados. Indicadores de evaluación. Los indicadores administrativos. Distribución porcentual de las notificaciones según la fuente. Oportunidad y regularidad en el envío de informes y recomendaciones al organismo de decisión superior. Los indicadores de evaluación, tenemos indicadores epidemiológicos, que es tendencia a la morbimortalidad, identificación de los grupos de población más expuestos y vulnerables, determinación de la distribución geográfica y temporal, identificación del número real y estimado de expuestos, enfermos, hospitalizados y muertos. Indicadores epidemiológicos, relación del número de casos y muestras para laboratorio, cobertura vacunal en la población, o sea, de acuerdo a la patología, identificación de los índices aédicos por áreas geográficas para enfermedades metaxénicas. Bueno, y ya para ir terminando, tenemos los indicadores de las actividades. Porcentaje de comunidades, por ejemplo, nebulizadas y fumigadas. Porcentaje, estamos hablando un poquito por ahí de lo que pueden ser los mosquitos. Porcentajes de criaderos potenciales del vector. Porcentaje de personal de salud capacitado. Porcentaje de personas de la comunidad capacitadas para puestos centinelas no convencionales. Y porcentaje de brotes atendidos en relación al total de brotes notificados. Bueno, esto es en síntesis un poquito lo que es la vigilancia epidemiológica, muy parecido por ahí a la clase anterior, que habíamos visto lo de los boletines epidemiológicos, cómo se preparan las estadísticas, cómo se van haciendo algunos diagramas, los corredores endémicos, los gráficos que nos van mostrando uno a simple vista, al primer golpe de vista va viendo. Bueno, eso se hace a través de un trabajo que está reflejado acá. O sea, todo eso no es que se hizo de la mañana a la noche, sino que lleva todo un trabajo bastante importante. Bueno, para responder el cuestionario, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? ¿Cuáles son las fuentes de datos más comunes en vigilancia epidemiológica? Describa uno. Nombran las fuentes de datos más comunes y una de ellas, la que a ustedes más les gusta, por favor, la describen. Lo que dice acá, describe. Usos de la vigilancia epidemiológica, describir seguimiento de los eventos de salud. ¿Cuáles son los eventos de salud bajo vigilancia? ¿Cómo es la fuente de la vigilancia epidemiológica? ¿En qué consiste la evaluación de la vigilancia epidemiológica? Nombrar los usos de la vigilancia epidemiológica que están vinculados con las acciones de salud pública. Y yo les voy a pedir una cosa, porque también muchos me preguntan que están atrancados con una pregunta, con la 4, con la 5, con la 3, con la 1. Por favor, escúchenla o mírenla a la clase. Se van directo a las preguntas. Y después, esto no es por ahí lo mismo que un power cualquiera y tienen que andar buscando, se acobardan o no lo encuentran porque no les da el tiempo. Mírenla a la clase, mírenla, porque por lo menos cuando viene el cuestionario tienen idea en qué lugar aproximadamente estaban las preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención y ya saben, cualquier cosita, duda, consulta.